Capítulo 3. Fuera de las sombras, parte 3, Aula de Pociones 11 de septiembre de 1995, 8:50 am. A la mañana siguiente, Harry entró al salón de pociones para su primera clase del día. Él fue el primero en llegar, habiéndose saltado el desayuno en el gran comedor por media hora de sueño extra después de quedarse despierto hasta tarde la noche anterior. Harry se había quedado con Michael durante otra media hora antes de acompañarlo de regreso a la sala común. Se había asegurado de que el de primer año pareciera lo más sereno y convincentemente tranquilo posible, y aunque le había llevado mucho tiempo, lo había logrado. Después de todo, no sería inteligente que el niño entrara con sus emociones bajo la manga y se convirtiera en un objetivo para toda la casa. Una vez que se aseguró de que Michael había llegado a salvo a su dormitorio, Harry pasó el resto de la noche tratando de encontrar una manera de eliminar a Umbridge y sacarla de la escuela lo más rápido posible. Todo resultó inútil dado todo lo que sabía sobre el subsecretario mayor. Tenía conexiones en toda la Gran Bretaña mágica, demasiadas personas le debían favores, por lo que tratar de exponerla sería básicamente imposible, y su trabajo era sólido como una roca. Según lo que Harry sabía de los contratos de los maestros, era casi imposible forzar a uno hasta que se cumplió el año. No solo eso, sino que, según Malfoy, Umbridge tenía mucha suciedad sobre Fudge y otros miembros importantes del ministerio que harían imposible que la despidieran de su puesto en el ministerio. E incluso si lograba que la despidieran, Harry no estaba seguro de poder lidiar con las consecuencias que seguirían cuando Cara de Sapo buscara venganza. Después de horas de tratar de encontrar formas de echarla, se dio por vencido y finalmente se durmió alrededor de las 2 de la mañana. Ciertamente no podía hacerlo solo, para su disgusto, y para su disgusto, no se atrevía a no actuar contra Umbridge, no después de lo que vio ayer. Entonces, aquí estaba él, dispuesto a tragarse su orgullo y preguntarle a Parkinson si todavía estaba dispuesta a trabajar con él. Harry tomó su lugar en la parte de atrás del salón y esperó a que se llenara el lugar. No tuvo que esperar mucho, el trío de Gryffindor entró y tomó sus lugares en el lado opuesto del salón, ignorándolo por completo. Parecía que Longbottom se había vuelto mucho más retraído y enojado este año, ya no les hablaba a los otros dos, y cuando lo hacía, les gritaba. A su vez, Weasley se puso de mal humor y simplemente se puso de mal humor junto a su amigo, excepto en los momentos en que Granger logró convencerlo de que se pusiera del lado de ella y hablara con sensatez con su amigo, aunque eso no duró mucho dado que el pelirrojo pronto se iría. Volver a cavilar. Granger, siendo la más sensata del grupo, siempre intentaba ayudarlos, pero siempre la rechazaban y solo se enfurecía más con los dos. La imagen perfecta del trío estaba a la vista de toda la escuela, y Harry se dio cuenta de que no era el único que lo estaba disfrutando. Poco después de su llegada, el resto de los Slytherins y Gryffindors llenaron la habitación, con Pansy, Blaise y Theo sentados en su mesa. Sabiendo que Snape todavía tardaría unos 5 minutos más, Harry aprovechó la oportunidad y se inclinó hacia Parkinson. ¿Puedes hablar? No lo creo, respondió distraídamente mientras continuaba escribiendo en el pergamino. Creo que perdí la capacidad de hablar anoche. Jaja. ¿Qué quieres, Potter? Quiero entrar. ¿Quieres entrar? Harry asintió. Entonces habla con Goyle, se ve como el tipo que sería portero de un club después de dejar Hogwarts. ¿Sabes lo que quise decir?, respondió, sin gracia. Realmente no lo hago. Harry suspiró, reprimiendo el impulso de gemir. Quiero trabajar juntos y derrotar a Umbridge. Pansy dejó lo que estaba haciendo y finalmente se volvió hacia él.
¿Por qué el cambio repentino de corazón? Ella preguntó con sospecha. No soporto el rosa, dijo Harry sin expresión. Mierda. Muérdeme, Parkinson. ¿Quieres mi ayuda o no? Pansy miró discretamente a la otra mesa de Slytherin antes de volverse hacia él. Llegas demasiado tarde, estoy trabajando con Malfoy. Malfoy. Siseo. ¿Sí? Ella casi le gruñó. Realmente no me diste ninguna opción, ¿verdad? ¿Sabes? Pensé que habías pasado tu fase Malfoy de tercer año, pero pareces estar tan enamorada de él como siempre. Vete a la mierda, Potter. Te pedí que trabajaras conmigo, y te cagas en mi idea. Solo porque ibas a quedarte sentado y dejar que Umbridge hiciera lo que quisiera, no significa que yo fuera a hacerlo. Jodidamente perfecto, murmuró Harry para sí mismo. Si realmente quieres hacer algo, puedes volver. ¿Y convertirse en el lacayo de Malfoy? Harry se burló. Sobre mi cadáver. Como quieras, se encogió de hombros. Pero esto está sucediendo con o sin tu ayuda. Harry gimió impotente. Realmente necesitaba su ayuda, además, el plan de Daphne era sólido, eliminaría todo el riesgo por sí mismo. Pero él no volvería arrastrándose con Malfoy. Antes de que pudiera decir algo más, Pansy y Daphne se pusieron de pie, casi simultáneamente, y caminaron hacia la mesa de Longbottom. Harry se giró hacia Draco, quien le guiñó un ojo antes de volver a mirar el espectáculo que estaba pasando frente a ellos. ¿Qué quieren ustedes dos? Neville gruñó a los dos Slytherins. Es un poco lindo como crees que vinimos aquí por ti, ¿no es así, Pansy? La más linda. No eres el centro de atención, Fatbottom, no importa cuánto quieras serlo. Vete a la mierda, escupió Ron. Después de ti, comadreja. Pansy respondió dulcemente. Estamos aquí para hablar con la sangre sucia, así que ustedes dos idiotas pueden sentarse. Tan pronto como Daphne dijo la palabra mágica, todo el lado Gryffindor del salón explotó. Brown y Patil jadearon ruidosamente, Finnegan tuvo que evitar que Thomas sacara su varita y atacara a Pansy y Daphne, y Weasley y Longbottom inmediatamente se lanzaron sobre las dos chicas, mientras Granger las miraba desafiante. ¿Cómo te atreves? Vas a pagar por eso. Harry vio por el rabillo del ojo que Malfoy estaba a punto de hacer un movimiento hacia los Gryffindors, pero decidió adelantarse, saltando de su taburete y caminando tranquilamente hacia ellos. ¿De verdad vas a atacar a una chica, Longbottom? No tienes modales. Ella insultó a mi amigo. Me importa una mierda si ella insultó a la reina de Inglaterra, no estás atacando a uno de mis compañeros de casa, así que deja tus varitas. Ahora. Longbottom lo miró con una pasión asesina. Harry se dio cuenta de que estaba pasando por un momento difícil, parecía como si apenas hubiera dormido, y era obvio que su nuevo estatus como el individuo más odiado del mundo mágico estaba comenzando a quebrarlo lentamente. También notó que el Gryffindor estaba usando su mano izquierda y escondió la derecha. Cualquier otro día habría sonreído ante la clara señal de la tortura de Umbridge, pero ya no. Daphne y Pansy, que estaban atrapadas en el medio, hábilmente se movieron hacia un lado y se cernieron sobre la bolsa de Weasley. Esto no es asunto tuyo, Potter, escupió su nombre como si fuera mierda en su boca, apuntando su varita más alto en el aire. Cierto, admitió Harry. Pero, de nuevo, estaría loco si pierdo la oportunidad de humillar al salvador del mundo mágico. En un ataque de ira, Longbottom apuntó su varita en su cuello. Pruébame. Harry se burló, completamente imperturbable. Los imbéciles intentan, yo simplemente lo hago. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando entró en acción.
El peligro claro y presente era Longbottom. No solo tenía la experiencia a través de muchas de sus legendarias aventuras y el torneo de los tres magos, sino que también fue anunciado como el mejor duelista de su año, lo cual habría sido cierto si Harry no lo hubiera hecho. Estado arruinando su propia actuación para mantener su tapadera, pero también tenía su varita clavada en su cuello. Weasley apenas era un problema, pero quería humillar completamente a Longbottom, por lo que eliminar primero al pelirrojo sería óptimo. Confiando en que Neville no tenía experiencia en magia sin palabras, usó su brazo para golpear con fuerza contra el codo del Gryffindor, casi logrando desarmarlo por completo por la pura conmoción. Con Longbottom indispuesto por un par de segundos, Harry apuntó su varita hacia un petrificado Weasley. Dejar estupefacto. Harry se aseguró de que el hechizo fuera lo más débil posible, realmente no quería lastimar al pelirrojo. Sin embargo, todavía tenía suficiente fuerza para lanzarlo unos metros hacia atrás, y cuando Harry se dio cuenta de lo que iba a pasar, lanzó un pequeño hechizo de amortiguación en el piso de abajo, donde cayó su cuerpo inconsciente. «Ron», gritó Hermione, inmediatamente arrodillándose a su lado de la manera más dramática que Harry había visto. 2 contra 1, le comentó a Longbottom, ignorando que todos los Gryffindors se apiñaban innecesariamente alrededor de Weasley y el silencio conmocionado de los Slytherins. La próxima vez, trae más muchachos, ¿quieres? Esto es demasiado fácil. Las mejillas de Neville estaban sonrojadas y sus ojos eran casi salvajes. Expelliarmus. Estupefacto. Encarcelado. Harry eludió fácilmente el primer hechizo antes de bloquear los otros dos, asegurándose de usar encantamientos fuertes mientras lo hacía. Usando los hechizos de niño grande, ¿verdad? Estoy casi halagado. Longbottom aulló de furia y le lanzó otros 2 maleficios, que esquivó sin problemas, más como si estuviera bailando que evadiendo. Queriendo divertirse un poco, le lanzó un maleficio. El Gryffindor cayó de bruces y los Slytherin comenzaron a reírse. ¿Estás bien?, preguntó Harry burlonamente. Mi error, eso fue un poco difícil. Debo decir que estoy realmente decepcionado de ti, Longbottom, esperaba que fueras mucho mejor en esto. Honestamente, estoy atónito. Estúpido, lo detuvo con un hechizo silenciador rápido. ¿Qué? Lo siento, no puedo oírte, vas a tener que hablar. Estallidos de risa llenaron la habitación, y Harry pudo ver que incluso algunos Gryffindors, como Seamus y Lavender, se divertían con sus acciones. Longbottom comenzó a intentar lanzar la contramaldición sobre sí mismo, pero no pudo hacerlo, dado que no sabía nada sobre el lanzamiento no verbal. Parecía que Granger estaba a punto de ir a ayudarlo, pero fue detenida antes de que pudiera. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Snape era fría y baja y, sin embargo, se escuchaba fácilmente incluso con lo ruidoso que estaba el salón de clases. De inmediato, todos los Slytherins dejaron de reírse y los Gryffindors se dispersaron a sus asientos, con la esperanza de reducir la pérdida de puntos que todos sabían que se avecinaba. Longbottom y Weasley intentaron atacarnos, profesor. Daphne habló, con un toque de alegría escondido bajo la dulzura de su voz. Eso es una mentira. No hicieron nada malo. Llamaron a Hermione sangre sucia. Silencio. Siseó Snape, silenciando el aula por completo. Patil. Thomas. Granger. 5 puntos de Gryffindor cada uno, una interrupción más, y lo duplicaré. Una vez que todos se calmaron, Snape se volvió hacia Grindelwald. Potter salió en nuestra defensa, y cuando lo hizo, los dos trataron de atacarlo, pero Potter se defendió, venciéndolos fácilmente.
Snape arqueó una ceja hacia él. Fácilmente, ¿verdad? El profesor Snape tenía un odio intenso hacia él desde el primer día en Hogwarts. Fue el único Slytherin que no recibió ese sesgo patentado de Snape y apenas obtuvo A en su salón de clases, sin necesidad de bajar el tono de su actuación. Harry pudo sentir un comentario sarcástico formándose en su cabeza, pero lo sacudió y optó por no decir nada en su lugar. ¿Es esto cierto?, preguntó el maestro de pociones al resto de los Slytherins, recibiendo un sobresaliente sí. De todos. Longbottom estaba a punto de decir algo, pero Granger le dio un codazo para callarlo. Muy bien, dijo Snape arrastrando las palabras, claramente en conflicto. Longbottom, Weasley, 20 puntos de Gryffindor cada uno por comenzar una pelea con sus compañeros. El profesor se giró directamente hacia él, sus ojos analizándolo como si fuera una poción complicada. Potter, 10 puntos de Slytherin por participar en una pelea en lugar de llamar a un maestro. Harry se mordió la queja. Sí, señor. Profesor, habló Granger. Ron está inconsciente. Entonces, ¿qué estás esperando? Ve a llevarlo a la enfermería. Ladró y Hermione asintió, levitando a la pelirroja y saliendo de las mazmorras, no sin antes darle a Harry una mirada increíblemente mordaz cuando pasó junto a él. El resto de ustedes, regresen a sus asientos. No habrá más distracciones durante esta clase. Longbottom ni siquiera lo miró mientras volvía a su asiento de mal humor, pero compartió una mirada con Parkinson y Greengrass, una que prometía una charla tan pronto como terminara la clase. Snape fue un idiota especial durante las siguientes 2 horas, no solo para Longbottom y Granger, sino también para él. Parecía que los 10 puntos que le quitó no fueron suficientes para saciar su ira diaria contra él, y decidió satisfacerla haciendo que constantemente rehiciera su poción una y otra vez, y dándole un terrible por el día. Harry se había tomado todo con calma, aunque a veces era más difícil de lo que esperaba. Había dominado su máscara impasible en la clase de Snape, aunque parecía más una mirada apasionada ya que no tenía un rostro brillante en reposo. En cierto modo, fue una de las cosas más útiles que había obtenido de esa clase, ya que había sido fundamental para construir su imagen dentro de la casa. Pero incluso con toda la práctica que había ganado en la clase, hubo momentos en los que quiso hacer un pequeño comentario, incluso si Snape no lo escuchó, pero terminó absteniéndose de hacerlo. Era lo que quería Snape, y no iba a caer en la trampa como lo hizo Longbottom, quien perdió otros 20 puntos por discutir con él. La sutileza nunca fue uno de los puntos fuertes de Gryffindor, y menos ahora que era cada vez más agresivo e imprudente. Nunca fue así, ni siquiera el año pasado cuando toda la escuela se volvió contra él por el torneo, pero parecía que después de lo que pasó en la tercera tarea, comenzó la espiral descendente en la que se encontraba Longbottom y que Harry estaba seguro terminaría con una gran explosión. Después de pociones, los Slytherin tuvieron un período de encantamientos con los Hufflepuff, donde lo único que sucedió fue al comienzo de la clase cuando los tejones casi los interrogaron sobre lo que había sucedido en las mazmorras con Longbottom, Weasley y él mismo. Harry siempre se había sorprendido de lo rápido que los secretos se extendían por la escuela, y esta no era la excepción. Honestamente, era un milagro que hubiera logrado mantener la sala de los menesteres tan secreta como lo había hecho. Tenía que admitir que ver a los Slytherin casi eufóricos sobre el duelo contra los Hufflepuff fue extremadamente satisfactorio para él, mientras se sentaba y escuchaba todo sin decir una palabra sobre el evento. Ocasionalmente asentía o sonreía, pero cuando se le hacía una pregunta directa, no respondía.
Por primera vez en su vida, Harry sintió como si finalmente estuviera siendo reconocido por algo, y se estaba emborrachando por el mero sentimiento. No había forma de que regresara ahora que había experimentado algo tan increíble como esto. La siguiente clase, un período de transformaciones con los Ravenclaws, había sido una demostración de cuán rápido se extendieron los rumores en Hogwarts. Y aunque los Garras estaban mucho más moderados con sus elogios, todavía eran embriagadores. Cuando terminó la clase, Harry se quedó atrás y se demoró haciéndole algunas preguntas a la profesora McGonagall. Necesitaba hablar con los otros Slytherin, y no podía correr el riesgo de llegar primero y que se sentaran en otro lugar, así que tendría que llegar un poco más tarde y confrontarlos. Había intentado varias veces hablar con ellos, pero Parkinson y Greengrass lo habían evitado hábilmente y solo le sonrieron con descaro. Fue bueno que lo hiciera, porque, tal como esperaba, los Slytherin estaban acurrucados en sus asientos habituales en lugar de solos como ayer. Harry caminó con confianza, incapaz de ignorar todos los susurros que habían comenzado cuando entró al gran comedor y ocupó su lugar entre Parkinson y Nott. Está bien, comenzó, interrumpiendo la conversación actual. ¿Qué fue eso? Esta es una reunión privada, Potter, así que lárgate. Private mi trasero, Malfoy. No hagas que te echen de aquí, advirtió el rubio. Debes estar bromeando, se rió Harry. Acabas de verme patear el trasero de Longbottom y el de Weasley sin sudar. Confía en mí cuando te digo que creo que disfrutaría pateando el tuyo tanto como el de ellos. Tal vez podrías vencerme en un duelo 1 a 1, tal vez. Theo se rió. Pero tengo una cosita que no llamas amigos. ¿Quién? ¿Más tonto e incluso más tonto? Blaise comenzó a atragantarse con el agua por casi reírse después de que Harry dijo esto. Por favor, si me vas a amenazar, al menos hazlo creíble. Ahora, si a Malfoy no le importa, me haré cargo de esta reunión. Me importa, Pot, Harry lo hizo callar con un hechizo silenciador. ¿Sabes? Realmente deberías considerar aprender moldes no verbales, quiero decir, esto se está volviendo demasiado fácil. Dijo Harry despreocupadamente mientras Malfoy intentaba y fallaba en hablar, para diversión de todos los demás, quienes disfrutaban no ayudarlo con la contramaldición. ¿Alguien más quiere aprender el valor de la magia sin palabras? Cuando nadie dijo nada, Harry se giró expectante hacia Parkinson, quien le estaba lanzando una pequeña sonrisa. Bueno, ¿recuerdas cómo buscábamos una manera de escuchar las conversaciones del trío? Daphne continuó ante el asentimiento de Harry. Bueno, Malfoy y Greengrass pasaron toda la noche buscando algo que básicamente actuara como una baliza activa que transfiriera los sonidos de un objeto a otro. Un micrófono, añadió Blaise, ganándose el ceño fruncido de Daphne ante la mención de un concepto muggle. ¿Y lo encontraste? Preguntó Harry. Sí, confirmó Daphne. No fue un hechizo, más bien un pequeño ritual que involucró unas pocas runas grabadas en dos objetos. Por eso necesitabas la distracción. Exactamente. Parkinson confirmado. El plan era que Malfoy provocara una pelea y nos diera unos minutos para grabar las runas en la bolsa de Weasley, pero terminaste haciendo un trabajo aún mejor de lo que podríamos haber imaginado. ¿Por qué Weasley? Porque nadie pensaría en alguien etiquetando a Weasley, respondió Blaise. Las cosas de Longbottom son el objetivo obvio, y Granger notaría algo mal. Pero nadie pensaría en Weasley, y él solo notaría que algo anda mal cuando lo encuentre almacenado en su ático en unos 30 años o algo así. Inteligente, pero eso haría las cosas más difíciles ya que el error está en Weasley en lugar de Longbottom.
Cierto, pero ¿cuándo los has visto a los dos separados? Preguntó Not. Touché. Además, los tres constantemente tienen sus maletas con ellos. Solo serían los fines de semana cuando no podríamos escucharlos, pero aún así, 5 de los 7 días no está mal. Buen trabajo, chicos. Ari les dijo, genuinamente impresionado. Espera, ¿acabo de escuchar correctamente? Yo también lo escuché. Potter nos acaba de felicitar. Pansy sonrió. Y es el último que recibirás. Ari frunció el ceño. ¿Dónde está el receptor? ¿El qué? El objeto que nos permite escuchar sobre ellos. Ah, lo tengo. Declaró Daphne. Dámelo. Greengrass inmediatamente se puso a la defensiva, retirándose solo un poco, pero lo suficientemente grande como para que él lo notara. Los demás en el grupo también dudaban, y Malfoy estaba casi balístico, aunque nadie podía escuchar lo que estaba gritando. La única persona que parecía apoyarlo era Parkinson, que en realidad estaba sonriendo. Mira, quiero ayudar, y creo que acabo de demostrar en el salón de pociones que no soy tan malo. Pero si voy a hacer esto, no voy a ser solo un lacayo de Malfoy. ¿Y qué? ¿Vamos a ser tus lacayos ahora? Daphne preguntó rígidamente. Sí, no soy pegajoso. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo mi parte por mi cuenta y, lógicamente, tiene más sentido para mí ser el que escucha las conversaciones entre ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, por una vez, no pierdo mi tiempo con cosas como amigos y otras cosas como ustedes. Not tiene un montón de cosas de Quidditch, Blaise está constantemente hablando con la primera persona que ve, Malfoy es más propenso a perder. Esto que el soplón, Parkinson también está constantemente ocupado, y tú estás constantemente estudiando y enfocándote en tus calificaciones. Tengo un montón de tiempo libre que con gusto usaría para escuchar al trío. Tiene un buen punto, dijo Blaise después de unos momentos de silencio. No estoy tratando de apoderarme del grupo, si ustedes quieren lamer las botas de Malfoy, oye, esa es su decisión. Todo lo que quiero es sacar a Umbridge, después de eso no volverán a saber de mí, y pueden volver a ser los jefes de año o como os llaméis. Estoy de acuerdo con Potter, habló Parkinson. Creo que es la elección lógica para esto. Harry sabía que ya tenía a Zabini y Parkinson en la bolsa, Not estaba casi confirmado, se dio cuenta, el único problema eran Daphne y Draco, pero lo estaba ignorando ya que no tenía voz en este momento. Bien, dijo finalmente Daphne, increíblemente a regañadientes. Pero nos dará actualizaciones diarias sobre lo que dicen. Y nos devolverá esto tan pronto como terminemos con Umbridge. Trato hecho, dijo Harry rápidamente, ya pensando en formas de replicar el ritual. Greengrass suspiró antes de meter la mano en su bolso y darle una recordadora. Harry lo giró alrededor de su mano, localizando las runas que el Slytherin había inscrito allí. Elegante. Dijo antes de ponerlo en su bolso y levantarse para irse. Puedes quedarte, si quieres. Propuso Blaise. Harry se dio la vuelta, una sensación de anhelo subiendo desde su estómago hasta su pecho mientras miraba la mesa. Como dije, no hago pegajoso. Después de dejar el gran comedor, habiendo almorzado solo, Harry hizo un rápido viaje a la enfermería antes de continuar con sus clases del día. Se concentró en terminar los ensayos que le habían pedido para la clase de Dada. Pero por mucho que lo intentara, encontrar tiempo para trabajar en otra cosa durante Ancient Runes era tan imposible como permanecer despierto durante una conferencia de Vince.
Aún así, se las arregló para terminar 3 ensayos en el entredía, lo cual no estuvo nada mal dado que hoy lo habían emparejado con los 3 profesores más estrictos del castillo. Después de eso, se instaló en la sala de los menesteres, donde trabajó en los otros 13 ensayos que tenía que escribir antes del próximo lunes, y estos eran solo los que le habían pedido que hiciera en las últimas 24 horas. Terminó otros 4 ensayos, que se estaban volviendo cada vez más fáciles y aburridos al mismo tiempo. Solo podías repetir lo mismo una y otra vez con diferentes palabras antes de volverte loco. Para recuperar algo de su voluntad de vivir, peleó contra la habitación durante aproximadamente 1 hora antes de regresar al gran comedor para cenar. Durante todo el día, Harry mantuvo constantemente la recordadora lo más cerca posible, e incluso escuchó en momentos como en medio de la lección de transformaciones. Desafortunadamente, espiar al trío no fue tan emocionante como pensó que sería. Seguro, se divirtió mucho al escuchar las diversas conversaciones que el trío tuvo sobre él, y con lo enojado que estaba Neville, Harry no estaría sorprendido si el Gryffindor intentaba algo impulsivo en los próximos días. Pero era sobre todo Granger tratando de controlar a Longbottom y ella hablando de la tarea, que él ya había hecho o ya sabía cómo hacer con facilidad. Desafortunadamente para Harry, tenía la brillante idea de escucharlos durante el almuerzo, y fue asaltado por los sonidos de lo que supuso que era un cerdo que lograba hacer sonidos parecidos a los humanos mientras le llenaban la boca con comida. Aún así, dejando a un lado la experiencia incómoda, estaba seguro de que pronto surgiría algo divertido, y él estaría allí listo para escucharlo. Eran las 9:30 en punto cuando dejó el gran salón casi vacío y comenzó a tomar su ruta habitual hacia las mazmorras. Sin embargo, pasó junto a él y subió las escaleras hacia el segundo piso. Encontrando un lugar en el suelo, Harry se sentó allí y esperó, su mente ocupada planeando su día para mañana, considerando cuántos ensayos tenía que terminar, la cantidad de tareas que tenía, el horario del día, cuánto entrenamiento quería hacer, y más. Pasó unos 10 minutos esperando antes de que finalmente escuchara una puerta abrirse y cerrarse. Se puso de pie justo a tiempo para que Michael doblara la esquina hacia su pasillo. El niño parecía confundido, sorprendido y casi aliviado, todo al mismo tiempo. Harry se quedó allí de pie con torpeza, sin saber realmente qué decir, antes de meter la mano en su bolso y arrojarle un pequeño boque al niño. Murlap, explicó. Ayudará con los cortes y moretones, y se asegurará de que no deje cicatrices. Siéntate. Harry se sentó al lado del niño mientras inspeccionaba el contenedor. ¿Necesitas ayuda para ponértelo? No, puedo hacerlo. ¿Qué te dije ayer? Preguntó Harry, limpiando la cara del niño. Nunca dejes que te vean llorar. Pero, es difícil. Lo sé, dijo Harry en voz baja. Trabajaremos en ello. Michael comenzó a frotar lentamente el ungüento amarillo en su mano derecha, gimiendo mientras lo hacía. Los dos se quedaron en silencio por un rato, antes de que Michael hablara. ¿Por qué estás aquí? Lo prometí, ¿no?